Domingo 8 de marzo, un nuevo femicidio ocupa lamentablemente la agenda periodística y de la sociedad, que no para de decir paren de matarnos, como decía el video que recién compartíamos de algunas de las artistas que decidieron suspender sus espectáculos en Paraná, donde encontraron nada más y nada menos que el cuerpo en un pozo de Fátima Acevedo. Nos vamos a ocupar del tema en el día de hoy porque continúan las actividades en Río Cuarto y en el país. Hay marchas, hay actividades, hay radios abiertas, hay obras de teatro, hay momentos para pensar, reflexionar y seguir hablando y pidiendo para que se diga basta de una buena vez por todas con la violencia con la mujer y transexuales y bisexuales y diversidades, ¿sí? Para decir basta. Vamos a hablar con Ada Rico, que es presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que además es directora del Observatorio de Femicidios en la Argentina, para hablar del significado, particularmente de este Día de la Mujer, de este 8 de marzo, y las actividades dispuestas en el día de hoy, y lo más preocupante, los índices y los números que nos duelen. Ada, buen día. Desde Punta La M te saludamos. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo leerías esta radiografía de lo que está pasando en el país y puntualmente lo que pasó ayer, ¿no? Otro disparador más, otro número que sigue ampliando lo que nos duele desde hace tanto tiempo y que empezamos a denunciar, pero que no cesa. Parece que ni aún denunciando, ni aún visibilizando, cesa esto que tenemos tan arraigado en la sociedad argentina. Sí, sin ningún lugar a dudas, el tema de Fátima en un día tan especial nos interpela como sociedad. Estábamos escuchando los audios de ella donde ella dice, ya no sé qué hacer. Ella hizo lo que tenía que hacer, ella acudió a la justicia y todo el sistema la dejó desprotegida. El sistema falló sin ningún lugar a dudas. Y Fátima es una más de todas las mujeres asesinadas, incluso muchas de ellas que tenían denuncias. El año pasado, en el año 2019, registramos 58 mujeres que habían realizado las denuncias y muchas de ellas habían logrado las medidas cautelar. Así que nos tenemos que replantear qué es lo que está sucediendo. Tenemos que profundizar las capacitaciones a los efectores de la justicia para que les crean a las mujeres y realmente las protejan y no las dejen en total soledad para que el agresor termina asesinándolas. Ada, ¿qué es la Casa del Encuentro? La Casa del Encuentro es un espacio que fue creado en el año 2003. En la Casa del Encuentro trabajamos las distintas violencias hacia las mujeres y hacia las compañeras trans. Tenemos un centro de asistencia que está compuesto por 50 jóvenes voluntarias, donde día tras día atendemos, asesoramos a las mujeres, a familias que vienen a solicitar ayuda, todo esto por supuesto en forma totalmente gratuita. Cuando nosotras comenzamos con nuestro centro de asistencia hace ya tantísimos años, había muy pocos dispositivos para que las mujeres acudieran, así que en cierta forma fuimos supliendo, no solo nosotras, sino muchísimas ONGs que hay a lo largo del país, lo que faltaba desde el Estado. Bien, y ustedes hacen estudios, informes, manejan y publican cifras, que algunas, como decíamos, la mayoría nos duele porque habla de la violencia, que sea una, o sean 10, o sean miles, o una cada 23 o 29 horas, no dejan de impactarnos, ¿no? Bueno, nosotras en el año 2008, ante la ausencia de estadísticas, comenzamos a relevar los femicidios que se publicaban en los medios de comunicación. En ese momento no se denominaban femicidios, se denominaban con el eufemismo de crimen pasional. Y así en el caminito fuimos dando visibilidad a las mujeres asesinadas por violencia de género. En el año 2009 conformamos el primer observatorio en Argentina y a veces nos preguntan por qué comenzamos. Comenzamos porque teníamos que hacer visible algo que no era visible. Comenzamos para incidir en políticas públicas y comenzamos para demostrar a la sociedad que no eran casos aislados y que desde el Estado se tenían que tomar medidas para poder descender los índices de femicidio, algo que no hemos logrado, porque estamos en el 2020 y los índices siguen siendo altísimos. El año pasado una mujer asesinada cada 29 horas en nuestro país.
Claro, y se actualizó esa cifra lamentablemente, por eso digo, a 23, una cada 23 horas, este 2020 viene peor que el 2019, si se quiere hacer futurología, lamentablemente, y te escuché a vos decir algo así, ¿no? Es como que es más preocupante todavía. Sí, en realidad nosotras desde el observatorio no acostumbramos a hacer estadísticas segmentadas por determinado tiempo, porque eso nos da una realidad que tal vez no sea así. Entonces, preferimos hacerle un seguimiento a los casos, ver realmente que es un femicidio, u otros casos que no los toman ustedes los medios como femicidios y terminan siéndolo. Claro. O sea, esto es un trabajo de investigación. Si bien son números los que reflejamos, tenemos que tener en cuenta que detrás de cada número, lo voy a decir entre comillas, hay un proyecto de vida que alguien arrebató, hay una mujer asesinada, hay niñas y niños que quedaron sin su madre. Por eso tenemos que ser sumamente respetuosas cuando trabajamos con esta temática. Nosotras desde siempre, desde que comenzamos a relevar, tratamos de tener por lo menos un periodo de tiempo para poder visibilizar ante la sociedad lo que está sucediendo. Y lo real es que los índices no descienden. No descienden, al contrario. Y leí ayer una nota que se publicó y que hablaba de la responsabilidad en el uso de las armas, ¿no? Y la participación del Estado en la violencia para con las mujeres. Digo, puntualmente, la participación de agentes de la policía o de agentes de seguridad dotados de su arma reglamentaria, o a lo mejor fuera de servicio, pero todavía conservando su arma reglamentaria, que han violentado y hasta asesinado a sus mujeres, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Qué pensás en estos puntos y la participación del Estado y la responsabilidad, puntualmente con esto, ¿no? Con las fuerzas policiales o de seguridad? Bueno, respecto a las fuerzas de seguridad, nosotras, por supuesto, sostenemos que si un personal de seguridad tiene una denuncia por violencia de género, así sea actual o ex fuerza de seguridad, tienen que quitarle el arma reglamentaria. También sostenemos que se les tienen que hacer estudios psicofísicos trimestrales que no se llevan a la práctica, porque fíjate que la nota que vos estás hablando está relevando una cantidad de mujeres asesinadas por personal de seguridad. Y estos femicidios tenían en muchísimos casos denuncias, un porcentaje altísimo ya tenían denuncias, y en porcentaje altísimo el femicida se suicidó. Entonces, todo esto se podría haber evitado si realmente el agresor no portara el arma, esa arma reglamentaria que lo acompaña aún cuando está ejerciendo violencia de género, no solo hacia su expareja, hacia su pareja, hacia sus hijas y hacia sus hijos. ¿Y eso es posible instrumentar, Ada, desde las diferentes instituciones, presentar proyectos que se transformen en ley y realmente se concreten para que se lleven a cabo? Y realmente se les saca Sí, decime. Perdón, tendría que existir una decisión para que así fuere, porque esta nota de la cual hace referencia, todos los años se saca una nota con el mismo tema y simplemente lo que hacemos es reclamar esto que no se lleva a la práctica. Entonces, tendría que ser así, te lo estoy diciendo en potencial porque la verdad es que no lo es, tiene que haber una decisión para que esto sucediera. Pareciera ser que el arma reglamentaria va a acompañarlo, así sea un agresor. ¿La existencia de un Ministerio de la Mujer en este nuevo gobierno te inspira alguna expectativa? Bueno, nosotras comenzamos a pedir el Ministerio de la Mujer, recuerdo en el año 2015, en la manifestación del Ni Una Menos. En ese momento estaba el Consejo Nacional de las Mujeres, que después se jerarquizó con el INAM, pero siempre sosteníamos que era importante un Ministerio de la Mujer para que tuviera una partida presupuestaria propia, para que se pudieran generar políticas públicas hacia todas las violencias de manera autónoma. Ahora por supuesto lo celebramos que exista, o sea, todo muy reciente, así que estamos así expectantes a ver cuáles son las medidas que se vayan tomando. Bien. Ada, te agradecemos muchísimo el contacto en un día muy especial. ¿Tenés pactado algún tipo de actividad para el Paro Internacional de Mujeres o estuviste en actividad en el día de ayer?
No, nosotras nos movilizamos hoy, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y a partir de las 5 de la tarde nos concentramos en Plaza de Mayo, vamos a marchar, va a ser una marcha multitudinaria, no me cabe la menor duda, hacia el Congreso de la Nación a exigir las políticas y las leyes que estamos esperando, así que bueno, es un día de lucha, no tenemos nada que festejar, tenemos mucho para luchar, y bueno, ahí vamos a encontrarnos en las calles, no solo las mujeres, familias, niños, niñas, vamos a encontrarnos ahí para manifestarnos por el fin de la violencia sexista. Ayer fue multitudinaria la conmemoración, la concentración allí en Plaza de Mayo, se vieron las imágenes ahí en el Congreso, seguramente hoy será similar. Ada, el abrazo y muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Ada Rico, entonces, la presidenta de la Asociación Civil que pelea, como tantas otras, para que se diga basta a la violencia de una buena vez.